El tribunal estaba lleno de murmullos, el bullicio de la gente creando una atmósfera pesada y tensa. El juez Javier García, con su toga negra ajustada a los hombros, se sentó en su estrado, observando a los asistentes. Su mirada se desvió un instante hacia el público, donde un grupo de periodistas tomaba notas frenéticamente, mientras otros esperaban ansiosos el inicio del juicio. Su mente, sin embargo, se encontraba atrapada en un laberinto de recuerdos que parecían no tener fin. Ana, su hija desaparecida hacía años, invadía cada rincón de su pensamiento, como un eco persistente que se negaba a silenciarse. La sala estaba decorada con tonos grisáceos y fríos, una luz tenue iluminaba el lugar, y el aroma del papel viejo y el mobiliario desgastado llenaba el aire. Javier respiró hondo, tratando de despejar su mente. La imagen de su hija, con su risa contagiosa y su mirada curiosa, era un recordatorio constante de la pérdida que lo consumía. Cada día en el tribunal era un recordatorio de su ausencia, un recordatorio del dolor que lo había moldeado en los últimos años. El caso que tenía frente a él era el de Marta Ruiz, una mujer acusada de un crimen violento. Javier había leído los informes y los testimonios, pero en ese momento, lo único que podía pensar era en su hija. A medida que el juez dio inicio a la audiencia, la sala se sumió en un silencio reverencial. La acusada, Marta, fue introducida y llevada ante el estrado. Al mirarla, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La mujer se detuvo, sus ojos castaños se encontraron con los de él, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Cómo es posible?, pensó Javier, sintiendo una extraña conexión. La expresión de Marta, su tristeza y su fragilidad, le recordaron de inmediato a Ana. Era como mirar al espejo del pasado, una imagen distorsionada pero inquietante de lo que había perdido. El juez frunció el ceño y se esforzó por concentrarse en el caso. Sin embargo, la angustia comenzó a apoderarse de él, como una sombra que se cernía sobre su mente. Marta se mantenía en pie, con las manos esposadas y la cabeza baja, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Javier la observó mientras el fiscal comenzaba a presentar su caso. Las palabras se deslizaban por el aire, pero su mente se negaba a dejar de lado la imagen de su hija. No puedo dejar que esto me afecte, se dijo. Pero era inútil. La conexión era demasiado intensa, demasiado dolorosa. Al parecer, usted es la juez que debe decidir el destino de esta mujer, dijo el fiscal, su voz resonando en la sala. Marta Ruiz es acusada de un crimen que no solo ha marcado su vida, sino la de muchas otras personas. ¿Y qué hay de mí?, reflexionó Javier en silencio, sintiéndose atrapado entre su deber y su dolor personal. La sala volvió a llenarse de murmullos cuando los testimonios comenzaron a fluir, pero su atención seguía centrada en Marta. Cada vez que ella levantaba la mirada, su corazón se aceleraba. La similitud era abrumadora. Se sentía como si estuviera observando una versión distorsionada de su propia hija, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras los testigos pasaban uno tras otro, Javier luchó por mantener su compostura. No puedo dejar que esto me afecte, repetía en su mente, intentando anclarse a la realidad. Pero cuando Marta levantó la vista y sus ojos se encontraron de nuevo, una oleada de mareo le golpeó con fuerza. Era como si un rayo de luz hubiera iluminado una oscura habitación de su corazón. La conexión se hizo más intensa, y la angustia lo abrumó. Su señoría, ¿está usted bien?, preguntó uno de los abogados, interrumpiendo sus pensamientos. Javier intentó responder, pero su voz se ahogó en su garganta. La sala comenzó a girar ante sus ojos. La presión en su pecho aumentó y, sin poder evitarlo, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El siguiente instante fue un caos. La visión de la sala se volvió borrosa, los rostros se distorsionaron, y un zumbido ensordecedor llenó su mente. Javier sintió que se desvanecía, como si cayera en un abismo oscuro. Cuando finalmente perdió el control, el desmayo llegó con una fuerza implacable. Un grito ahogado resonó en la sala mientras su cuerpo caía hacia adelante, golpeando con un estruendo el estrado. El revuelo fue inmediato. Un murmullo de sorpresa y preocupación se apoderó del tribunal. Las personas se levantaron de sus asientos, algunas gritando por ayuda, otras mirando con incredulidad. La imagen de Marta se desvaneció, y todo se tornó negro. Cuando Javier recobró la conciencia, se encontró rodeado por una multitud de caras preocupadas. La luz era brillante, y el aroma del desinfectante le resultó abrumador. Intentó incorporarse, pero una mano firme lo empujó suavemente hacia atrás. «Por favor, no se mueva», le dijo una voz familiar. Era Laura, su esposa, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Te desmayaste en el tribunal», respondió Laura, su expresión era una mezcla de alivio y angustia. Estaba tan asustada. Javier cerró los ojos, intentando recordar. La imagen de Marta volvió a su mente, y una oleada de confusión lo invadió. «No sé qué me pasó», murmuró, sintiendo que el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. La conexión con Marta lo había dejado desorientado, y ahora se sentía más perdido que nunca. «Debemos ir a casa», dijo Laura, tomando su mano.
Te necesito aquí, Javier. No quiero que esto afecte tu salud. Él asintió lentamente, sintiendo que las palabras de su esposa eran la única ancla en un mar de incertidumbre. Pero en su interior, algo había cambiado. La imagen de Marta, su dolor, su tristeza, seguía latente en su corazón, y una pregunta inquietante comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Quién era realmente Marta Ruiz y qué la unía a su hija Ana? Javier despertó en una habitación blanca y fría. El olor a desinfectante lo envolvía, llevándolo de inmediato a una realidad que no quería enfrentar. Su mente todavía estaba aturdida por el desmayo en el tribunal, y la imagen de Marta, la acusada que le había recordado tanto a su hija Ana, se repetía en su mente como un eco desgarrador. A su lado, su esposa Laura lo observaba con preocupación, sus ojos llenos de una mezcla de amor y miedo. ¿Qué pasó, Javier? Preguntó Laura, su voz temblorosa reflejando su angustia. Javier intentó sonreír, pero el gesto se le quedó atascado en los labios. Sabía que su esposa estaba preocupada no solo por su salud física, sino también por su estado emocional. Desde la desaparición de Ana, la sombra de la tristeza había comenzado a consumirlo, y su reciente desmayo solo había intensificado esa preocupación. Solo me sentí un poco mareado, respondió Javier, esforzándose por sonar convincente. Debió ser el estrés del juicio. Laura lo miró fijamente, y él supo que no la estaba engañando. Ella había estado a su lado durante todos estos años, y conocía cada uno de sus matices. La angustia de Laura era palpable, y Javier podía ver cómo su corazón se rompía un poco más con cada día que pasaba sin respuesta sobre su hija. No es solo el estrés, Javier. Esto ha sido demasiado para ti. No te olvides de lo que hemos perdido, dijo ella, su voz temblorosa. Javier sintió un nudo en su garganta. Su mente se llenó de recuerdos de Ana, de su risa, de su manera de correr por la casa. Era como si la pequeña aún estuviera allí. Y en ese momento, al mirar los ojos de Marta en el tribunal, había sentido que quizás ella podría ser la clave para recuperar a su hija, o al menos para entender lo que había sucedido. Voy a estar bien, aseguró, aunque sabía que la promesa era más para tranquilizar a Laura que para convencerse a sí mismo. Laura asintió, pero su preocupación no desapareció. A pesar de su amor incondicional, Javier sentía que la distancia se había ido formando entre ellos a medida que la tristeza lo consumía. Era un abismo que parecía imposible de cruzar. Mientras el médico ingresaba a la habitación, Javier se preparó para escuchar las recomendaciones que no quería oír. El médico, un hombre de mediana edad con una expresión seria, le explicó que el desmayo podría haber sido causado por el estrés acumulado. Necesita tomarse un tiempo para recuperarse. A veces, la mente puede ser más frágil de lo que pensamos, dijo el médico, con un tono de voz que reflejaba su experiencia. Lo sé, doctor. Agradezco su preocupación, pero tengo que volver al trabajo. Este caso es importante, respondió Javier, dándose cuenta de que su voz sonaba más firme de lo que se sentía. El médico lo miró con compasión, sabiendo que el juicio de Marta era solo una parte del problema. Javier no solo luchaba contra el dolor de la pérdida de Ana, sino también contra un sistema judicial que a menudo parecía ineficaz. Una vez que el médico se retiró, Javier volvió a mirar a Laura. Necesito investigar a Marta, dijo, decidido. Laura lo miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Después de lo que te pasó en el tribunal? ¿Estás seguro de que eso es lo que necesitas hacer? Laura, cuando la vi, sentí algo. No puedo explicarlo, pero hay una conexión. No puedo dejarlo pasar, respondió Javier, su voz firme. Laura suspiró, sabiendo que había pocas cosas que podían detener a su esposo cuando se proponía algo. Está bien, pero prométeme que cuidarás de ti mismo. No quiero perderte también, dijo, su voz quebrándose. Lo prometo, respondió Javier, aunque sabía que el camino que estaba a punto de tomar era incierto y peligroso. Con el apoyo de Laura, Javier comenzó a buscar información sobre Marta. A pesar de su estado emocional, su mente se aferró a la necesidad de respuestas. Comenzó a investigar sus antecedentes, contactando a viejos amigos y colegas. A medida que reunía información, su corazón se llenaba de esperanza y miedo a la vez. Los días pasaron y Javier se sumergió en archivos y registros, buscando cualquier pista que pudiera conectar a Marta con Ana. Cada nuevo descubrimiento era un rayo de esperanza que iluminaba su camino, pero también un recordatorio de la angustia que había vivido durante todos esos años. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos, se topó con un informe que lo dejó helado. El barrio de Marta había sido escenario de varias desapariciones de niñas en el pasado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser posible que Marta fuera parte de esa historia? ¿Podría haber algo más profundo que solo un parecido físico? Llamó a Laura, quien llegó rápidamente, preocupada por el tono urgente en su voz. Laura, tienes que ver esto, dijo, señalando la hoja con el informe. Cuando ella lo leyó, su rostro se tornó pálido. Es terrible. ¿Qué haremos con esta información? Preguntó, su voz un susurro. Debemos hablar con la policía. Necesito que me ayuden a investigar a fondo. No puedo quedarme de brazos cruzados, declaró Javier, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Pero,
¿Y si es peligroso? Laura replicó, su instinto protector saliendo a la superficie. No puedo dejarlo pasar. Siento que estoy cerca de algo importante. Si hay alguna posibilidad de que Marta y Ana estén conectadas, tengo que descubrirlo, insistió Javier, sintiendo que su determinación crecía. Laura lo miró, y en sus ojos vio la mezcla de amor y desesperación que siempre había sentido hacia su esposo. Con un suspiro resignado, asintió. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. No quiero que te lastimen, dijo ella, su voz llena de preocupación. Javier tomó la mano de Laura, sintiendo el calor y la fuerza de su amor. Prometo que seré cuidadoso. Pero debo hacer esto por Ana. Por nosotros. Con la determinación renovada, Javier comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que el camino sería difícil, pero también comprendía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad. La angustia y la esperanza se entrelazaban en su corazón, impulsándolo hacia adelante en el oscuro laberinto de secretos familiares y verdades ocultas. Javier se sentó en la pequeña cafetería del hospital, su mente aún nublada por la confusión y el miedo que había experimentado en el tribunal. Las paredes estaban decoradas con tonos suaves que pretendían transmitir una sensación de calma, pero para él, todo parecía sombrío. La imagen de Marta, su rostro tan parecido al de Ana, no abandonaba su mente. Cada sorbo de café se sentía amargo, como si la angustia que llevaba dentro se filtrara en cada gota. Fue entonces cuando su viejo amigo, el inspector de policía Carlos, entró en el local. Carlos era un hombre robusto, con una mirada que revelaba años de experiencia en las calles. Cuando sus ojos se encontraron, Javier notó un destello de preocupación en el rostro del inspector. Se acercó a la mesa con paso firme. Javier, ¿cómo te sientes?, preguntó Carlos, tomando asiento frente a él. No lo sé, Carlos. Me siento perdido. Esa mujer, Marta, me recuerda tanto a Ana. Es como si el pasado estuviera intentando alcanzarme, respondió Javier, su voz temblando ligeramente. Carlos lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad. Sabía lo que significaba para Javier la desaparición de su hija, un dolor que nunca había desaparecido del todo. Escucha, Javier. Si hay algo que puedo hacer, lo haré. Empecemos por investigar a Marta. Necesitamos saber más sobre su vida, su historia, dijo Carlos, decidido. Javier asintió, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Si había una conexión entre Marta y Ana, él debía descubrirla. Me gustaría que revisara su pasado, Carlos. Hay algo en ella que me inquieta. La expresión de su rostro, la forma en que me miró, es como si conociera mis pensamientos, susurró Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Déjame hacer algunas llamadas. Revisaré los archivos de la policía y veré si podemos encontrar algo relevante sobre ella, prometió Carlos, sacando su teléfono móvil. Mientras Carlos se ocupaba de hacer las gestiones necesarias, Javier no pudo evitar recordar la noche en que Ana desapareció. Era un recuerdo vívido, un tormento que lo perseguía cada día. Esa noche, la lluvia caía con fuerza, y él y Laura estaban en una cena familiar, ajenos al horror que se desarrollaba en su vecindario. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Carlos lo miró con curiosidad, asintiendo lentamente. Sí, fue un caso complicado. Nadie sabía qué había pasado. La niña simplemente se desvaneció, respondió Carlos, su voz grave. Yo estaba en casa. Ana salió a jugar un momento, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Busqué por todas partes, llamé a su nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca debí dejarla salir sola. Carlos extendió su mano y la posó sobre la de Javier, como un gesto de apoyo. No te culpes, Javier. Hiciste lo que cualquier padre haría. Pero ahora, necesitamos centrarnos en lo que tenemos frente a nosotros. El ambiente se tornó tenso mientras ambos hombres reflexionaban sobre la situación. Después de unos momentos, Carlos miró a Javier con determinación. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte a encontrar respuestas. Prometo que no me detendré hasta que sepamos la verdad sobre Marta y su conexión con Ana, dijo Carlos, firme en su compromiso. Javier sintió que el peso de la desesperación se aliviaba ligeramente. Sabía que no estaba solo en esta búsqueda. Carlos había sido su amigo durante años, y su lealtad era inquebrantable. Se sintió agradecido, aunque la incertidumbre aún lo consumía. Gracias, Carlos. Significa mucho para mí. No puedo dejar que esta oportunidad se me escape. Si hay alguna posibilidad de que Marta me lleve a Ana. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez con un tono de esperanza. Lo sé. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, respondió Carlos, decidido. Ahora, déjame ver qué puedo encontrar. Después de terminar su café, Carlos se levantó, con la intención de ir a su oficina y comenzar la investigación. Javier se quedó en la cafetería, reflexionando sobre lo que había sucedido en el tribunal y la profunda conexión que sentía con Marta. No podía sacudirse la sensación de que había algo más en su historia, algo que debía descubrir. Mientras tanto, Carlos se dirigió a la comisaría. Su mente estaba en plena actividad.
Recordaba un caso antiguo de tráfico de personas que había sacudido a la ciudad años atrás, un caso que había dejado cicatrices en muchas familias. Quizás Marta estaba conectada de alguna manera con ese oscuro pasado. Al llegar a su oficina, Carlos se sumergió en los archivos. Hojas amarillas y desgastadas por el tiempo se apilaban sobre su escritorio, y mientras los revisaba, una imagen en particular llamó su atención. Una serie de reportes sobre un barrio donde varias niñas habían desaparecido. A medida que leía, su intriga crecía. Las similitudes con la situación actual eran inquietantes. No puede ser, murmuró para sí mismo, mientras la conexión comenzaba a tomar forma en su mente. Regresó a su computadora y comenzó a buscar más información sobre el barrio y los casos de desapariciones. A medida que las horas pasaban, comenzó a notar patrones. Había conexiones entre varias familias, y entre ellas, algunas coincidencias inquietantes con la historia de Marta. Mientras tanto, Javier, en su casa, se encontraba en un estado de agitación. Había decidido que no podía esperar más. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un diario, transfiriendo sus pensamientos y recuerdos sobre Ana. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Habló en voz alta, como si pudiera encontrar respuestas en sus propias palabras. ¿Qué te pasó, hija mía? Recorría su mente tratando de recordar cada pequeño detalle de aquella noche, el sonido de la lluvia, las risas de los niños jugando en el patio, y cómo todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De repente, una imagen se presentó en su mente. Ana riendo, con su cabello al viento. Era una visión tan vívida que casi podía sentir su presencia. Voy a encontrarte, Ana. Lo prometo, dijo Javier, con una determinación renovada. La noche se deslizó lentamente, y aunque la angustia aún lo atormentaba, Javier se sintió un poco más cerca de la verdad. Con la ayuda de Carlos, tal vez pudiera descubrir lo que realmente había sucedido y, quizás, reunir a su familia una vez más. La conexión con Marta era un hilo que debía seguir, y Javier estaba decidido a no dejarlo escapar. Javier García se encontraba en su despacho. La luz del atardecer iluminaba tenuemente el espacio, creando un ambiente agridulce que reflejaba su estado emocional. Había recibido un mensaje anónimo que lo había conducido a una reunión clandestina de padres que, como él, habían sufrido la pérdida de sus hijos. El corazón le latía con fuerza al pensar en lo que podía descubrir allí. Con cada paso que daba hacia el lugar de encuentro, la angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho, llevándolo a preguntarse si finalmente podría obtener respuestas sobre Ana. Al llegar, se encontró con un grupo de aproximadamente 10 personas, todas con rostros marcados por la tristeza y la desesperación. La sala era pequeña y oscura, apenas iluminada por unas pocas lámparas de mesa que parpadeaban como si quisieran recordar los momentos felices que habían desaparecido de sus vidas. Javier se sentó en una esquina, observando a los demás con atención. Las historias que se compartían allí resonaban en su corazón. Cada relato era un eco de su propio sufrimiento. Una madre, con el rostro surcado por lágrimas y el cabello desordenado, comenzó a hablar. Su voz temblaba mientras contaba cómo su hija había sido secuestrada en un parque hace 2 años. La policía nunca hizo lo suficiente, decía, su mirada perdida en el vacío. Me dijeron que era un caso difícil, que los secuestradores eran profesionales. Pero yo sé que mi niña está viva. La siento cerca, aunque no la vea. Las palabras de la mujer calaron hondo en Javier. Recordó la desesperación que había sentido al buscar a Ana, la incertidumbre que lo había consumido durante años. Pero lo que más le inquietaba era que, a medida que la madre continuaba narrando su historia, mencionó un nombre que lo heló. Marta Ruiz. Escuché que Marta estaba involucrada en una red de tráfico de menores, dijo, su voz apenas un susurro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre Marta y los relatos de ese lugar oscuro se tornaba cada vez más evidente. Quería gritar, preguntar, exigir respuestas, pero se sintió impotente. La madre continuó hablando, compartiendo detalles que parecían sacados de una pesadilla. La gente dice que Marta se dejó llevar, que no tuvo elección. Pero yo sé que ella también está atrapada en este horror. Con cada palabra, la confusión de Javier se intensificaba. ¿Era posible que Marta, la mujer que había visto en el tribunal, estuviera involucrada en algo tan siniestro? ¿O era simplemente una víctima, como tantos otros? Mientras sus pensamientos se arremolinaban, se dio cuenta de que necesitaba saber más. Tenía que confrontar a Marta y averiguar la verdad. La reunión concluyó con un aire de desolación, pero Javier dejó el lugar con una determinación renovada. Cuando salió al frío de la noche, su mente no dejaba de trabajar. Decidió acudir a la celda de Marta al día siguiente. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerlas. Al día siguiente, Javier se presentó ante el centro penitenciario donde Marta estaba recluida. La espera fue interminable. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras su corazón latía desbocado. Finalmente, fue conducido a una sala de interrogatorios. Marta estaba sentada al otro lado de la mesa, con la mirada baja, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Marta, dijo Javier, intentando mantener la calma, necesito que me hable sobre lo que realmente sucedió. He escuchado cosas,
Cosas que me preocupan. Marta levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. No sé de qué hablas, juez. No tengo nada que decir. No te estoy acusando, respondió Javier. Su voz se tornaba más suave. Estoy tratando de entender. Hay madres que dicen que tú estuviste involucrada en algo horrible. Que hay una conexión entre tú y muchas de las desapariciones de niñas. La expresión de Marta cambió. Su rostro se tornó pálido. No quiero hablar de eso. No puedo. No sé nada. Solo soy una víctima. ¿Víctima? Preguntó Javier, sintiendo como la rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. ¿Víctima de qué? ¿De una red que roba a niñas y las deja en el olvido? Necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó con Ana? Marta se estremeció al oír el nombre de Ana, y Javier notó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé nada de tu hija, dijo, su voz quebrada. Solo sé que estoy atrapada en esto. He intentado salir, pero es como si estuviera en el fondo de un pozo sin fin. ¿Por qué estás en este lugar, Marta? Preguntó Javier, sintiendo que sus palabras eran como un eco de su desesperación. Porque me encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. No soy la única, hay muchas como yo. Pero no tengo pruebas, nadie me cree. La voz de Marta se elevó, llena de angustia. Solo quiero que me dejen en paz. La mirada de Javier se endureció. Sabía que había algo más detrás de esa fachada de inocencia. Necesitaba desenterrar la verdad, no solo por su hija, sino también por la vida de Marta. Podría ser la clave que lo llevara a la resolución de su doloroso pasado. Marta, si realmente no sabes nada, deberías ayudarme a investigar, proclamó, su voz resonando con una mezcla de autoridad y súplica. Hay demasiadas madres que están sufriendo. Si tienes información, aunque parezca mínima, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para otras niñas. Marta lo miró fijamente, y por un momento, Javier vio una chispa de esperanza en sus ojos. No puedo traicionar a mis compañeros. Tienen ojos y oídos en todas partes. Pero, si me prometes que estarás a salvo, tal vez pueda decirte algo. El corazón de Javier se aceleró. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero su instinto paternal lo impulsaba hacia adelante. Te lo prometo. Solo dímelo, por favor. Marta respiró hondo, como si estuviera preparándose para dar un paso al abismo. He visto cosas, he escuchado cosas. No sé si son ciertas, pero hay un hombre que parece saberlo todo. Él es el que mueve los hilos. Si realmente quieres saber la verdad, tendrás que encontrarlo. Javier asintió, sintiendo que el aire se volvía más pesado. ¿Dónde puedo encontrarlo? No lo sé exactamente, pero se habla de él en las sombras. Es peligroso, pero si quieres respuestas. Marta hizo una pausa, su mirada se tornó distante. Debes tener cuidado, Javier. Este mundo no es como el tuyo. La conversación se tornó cada vez más peligrosa, y Javier sintió como el miedo se apoderaba de él. Pero no podía dar marcha atrás. Su búsqueda de la verdad lo había llevado hasta allí, y no iba a rendirse ahora. La vida de su hija, y quizás la de Marta, dependía de ello. Gracias, Marta. Su voz firme. No sé si lo que me has dicho es suficiente, pero haré lo que sea necesario para encontrar a ese hombre. Marta lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. Cuidado, Javier. A veces, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginamos. Con esas palabras resonando en su mente, Javier salió de la celda. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, pero una parte de él sabía que debía saltar. La búsqueda de respuestas lo llevaría a lugares oscuros, pero era un padre dispuesto a enfrentar cualquier peligro por el amor de su hija. Javier se sentó en su escritorio, el viejo álbum de fotos de Ana abierto frente a él. La habitación estaba iluminada tenuemente por la luz de la tarde que se filtraba a través de la ventana. Las sombras danzaban sobre las paredes, añadiendo un aire de melancolía al ambiente. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, cada imagen traía consigo un torrente de recuerdos, risas, juegos en el parque, los primeros días de escuela. Pero fue en la penúltima página donde su corazón dio un vuelco. Allí, en un rincón, se encontraba una foto de un evento comunitario, con un grupo de niños sonriendo y corriendo. En el fondo, casi imperceptible, estaba Marta. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer el rostro de la mujer que había estado viendo en el tribunal. Era ella, la misma mujer que había capturado su atención de manera inquietante. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí mismo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen de su hija, tan viva y feliz, contrastaba con la realidad de lo que había sucedido años atrás. Con manos temblorosas, Javier tomó el álbum y lo llevó a la mesa del comedor, donde Laura estaba preparando la cena. Ella giró la cabeza al escuchar el ruido, y su expresión cambió de curiosidad a preocupación al ver el semblante de su esposo. ¿Qué sucede, Javier?, preguntó Laura, acercándose lentamente. Mira esto, dijo él, abriendo el álbum en la página que le había revelado a Marta. Laura se inclinó para observar y su rostro palideció al ver la foto. No puede ser, murmuró, llevándose una mano a la boca. ¿Estás seguro de que es ella?
Lo es, Laura. Es Marta, la mujer que está enjuiciando. Estaba en un evento comunitario con Ana. No puedo dejar de pensar que hay algo más, algo que no entiendo. Su voz se quebró, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Laura lo miró con preocupación, sintiendo la angustia que emanaba de él. Javier, por favor, ten cuidado. Esto puede ser muy peligroso. No sabemos lo que está sucediendo realmente. Pero tengo que saber la verdad. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si hay alguna posibilidad de que Ana esté relacionada con todo esto, debo descubrirlo, respondió Javier, con una determinación que le ardía en el pecho. Laura lo tomó de las manos, tratando de infundirle calma. Te prometo que te apoyaré en lo que necesites, pero debemos ser cautelosos. Esto no es solo sobre ti y tu dolor. Hay vidas en juego aquí. Javier asintió, pero en su interior, el miedo y la esperanza chocaban como olas en una tormenta. La idea de que Marta pudiera ser parte de la vida de Ana, de alguna manera, lo llenaba de confusión y angustia. ¿Cómo podía una madre soportar la desaparición de su hija y luego encontrarse con una mujer que, aparentemente, había compartido momentos con ella? La cena transcurrió en un silencio tenso, con ambos sumidos en sus pensamientos. Javier no podía despegar su mirada del álbum. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que podía recuperar. Después de la cena, decidió que no podía esperar más. Necesitaba volver al tribunal, enfrentarse a Marta y hacerle las preguntas que lo atormentaban. Al salir de casa, Laura lo miró con preocupación. Javier, por favor, ten cuidado. No quiero que te metas en problemas. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Debo entender qué está pasando, respondió con firmeza, cerrando la puerta detrás de él. Al llegar al tribunal, el ambiente era diferente. La tensión era palpable, y los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido de los pasos resonando en el pasillo. Javier se dirigió a la sala de audiencias con el corazón agitado. Sabía que esta vez no podría dejar pasar la oportunidad de hablar con Marta. Cuando entró, se encontró con su mirada. Ella estaba sentada en el banquillo de los acusados, pero en su mirada había algo que lo inquietaba. La conexión que había sentido antes se amplificó, como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. Marta, dijo Javier, acercándose con determinación. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes sobre Ana? Marta lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. No sé de qué hablas, Javier. No tengo idea de quién es Ana. No mientas. Hay algo en ti que me recuerda a ella. He visto una foto y tú estabas con ella. Su voz se quebró por la emoción. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, Marta pareció relajarse un poco, como si hubiera tomado una decisión. Te conozco, Javier. Soy tu hija, susurró. Las palabras cayeron sobre él como un rayo, electrificándolo. La incredulidad llenó su mente. No podía ser posible. Se sintió mareado, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. No estoy mintiendo. No tengo pruebas, pero he sentido algo desde que te vi. Hay algo en mí que sabe quién eres. He tenido sueños, recuerdos que no comprendo del todo, pero sé que estoy conectada contigo. Javier se quedó paralizado, sintiendo que el aire había sido arrancado de sus pulmones. La revelación de Marta lo desarmaba, y a la vez, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. ¿Cómo es posible?, preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No puedo explicarlo todo ahora, pero he estado atrapada en este laberinto, buscando respuestas. Y creo que tú eres la clave, respondió Marta, con un brillo en sus ojos que reflejaba su desesperación y anhelo. Mientras las palabras de Marta resonaban en su mente, Javier sintió como su vida entera se tambaleaba. La búsqueda de su hija había sido una cruz que había llevado durante años, y ahora, frente a él, había una posibilidad de redención. Pero, ¿era posible que Marta realmente fuese Ana? ¿Qué había sucedido en el tiempo que había estado desaparecida? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero una cosa era clara. No podía alejarse de esta verdad. Su corazón anhelaba la conexión que había perdido, y ahora parecía estar al alcance de su mano. ¿Podría realmente haber encontrado a su hija en la persona equivocada, en medio de un juicio que lo había llevado a un mundo de secretos oscuros? Marta, necesito saber más. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué estás aquí?, dijo Javier, su voz llena de urgencia. Marta lo miró con un brillo de determinación en sus ojos. Te prometo que te contaré todo. Pero primero, debemos asegurarnos de que estemos a salvo. Hay cosas que no comprendes, y hay personas que no quieren que sepamos la verdad. En ese momento, Javier supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La búsqueda de la verdad lo había llevado a un camino inesperado, y estaba dispuesto a seguirlo, sin importar cuán oscuro fuera. La conexión entre ellos era real, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, había una chispa de esperanza que iluminaba su corazón. Javier García se encontraba en un torbellino de emociones, su mente un laberinto de recuerdos y preguntas que se arremolinaban como hojas en una tormenta. ¿Es posible que Marta sea realmente mi hija?,
Se preguntaba una y otra vez, mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. La declaración de Marta resonaba en su cabeza. Te conozco, Javier. Soy tu hija. Cada palabra era como un eco de su pasado, un pasado que había intentado enterrar bajo el peso de la culpa y la pérdida. Se sentó en su oficina, rodeado de documentos del caso, pero su mente no podía concentrarse. La imagen de Marta, con su mirada intensa y su parecido inquietante a Ana, lo perseguía. ¿Cómo podía ser esto posible?, pensó. Javier se levantó de su silla de golpe, incapaz de permanecer quieto. Comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de organizar sus pensamientos. Necesitaba respuestas, no solo para el caso, sino para su propio corazón destrozado. Carlos, dijo, llamando a su viejo amigo e inspector de policía. Necesito verte. Es urgente. Al poco tiempo, Carlos llegó a la oficina de Javier, su expresión seria. Sabía que algo no iba bien. Javier lo miró con ojos cansados, pero con una chispa de determinación. Carlos, tengo que saber más sobre Marta. Lo que me dijo en la celda, no puedo ignorarlo. Hay algo profundo, algo que conecta nuestras vidas. Carlos asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Se sentaron y comenzaron a revisar los archivos de Marta. A medida que pasaban las páginas, Javier le contó a Carlos sobre la revelación y sus sospechas sobre la red que había atrapado a su hija. Lo que me preocupa, dijo Carlos, es que, si Marta es realmente tu hija, eso cambia todo. Hay que actuar con cautela. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Marta, a quien había visto como una criminal, pudiera ser su propia hija, lo dejaba en un estado de confusión. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Tenía que descubrir la verdad. Días pasaron, y la investigación se intensificó. Javier y Carlos se sumergieron en el oscuro mundo del tráfico de personas, hablando con testigos y analizando documentos antiguos. Cada nueva pieza de información era como una revelación, y a medida que avanzaban, Javier comenzó a comprender la vida que había llevado Marta. Javier, mira esto, dijo Carlos, señalando un viejo informe de la policía. Habla de un grupo de personas que operaban en el barrio de Marta. Muchas niñas desaparecieron, y la última mencionada fue Ana. La conexión era innegable. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Si Ana había sido víctima de la misma red, eso significaba que Marta también había sufrido. Su corazón se llenó de dolor al imaginar lo que su hija había pasado. Carlos, ¿qué podemos hacer? Necesitamos encontrar a las familias de las otras víctimas. Quizás hay más información que nos ayude a conectar los puntos. Es un buen plan, respondió Carlos. Comenzaré a buscar a los padres de las niñas desaparecidas. Quizás alguno de ellos haya visto o escuchado algo sobre Marta. Javier asintió, decidido a seguir esa ruta. La idea de que Marta había estado atrapada en la misma pesadilla lo llenaba de una profunda tristeza. La vida de ambas había sido marcada por el horror, y ahora, al parecer, los destinos de padre e hija estaban entrelazados de una manera que nunca había imaginado. Al día siguiente, Javier se dirigió a la celda de Marta nuevamente. Esta vez, su corazón tenía un propósito claro. Cuando entró, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Javier, dijo, su voz temblorosa, ¿has encontrado algo? Marta, necesitamos hablar sobre tu pasado. Hay cosas que no entiendo, pero creo que tú tampoco. Quiero saber más de ti, de tu vida antes de este juicio. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Javier sintió una punzada de dolor al ver el sufrimiento en su rostro. No sé si puedo, Javier. Mi vida ha estado llena de dolor y miedo. No sé si lo que recuerde te ayudará. Cualquier cosa que recuerdes puede ser importante. Necesito entender lo que pasó. No solo por el caso, sino por nosotros, por lo que podría ser, si es que eres realmente mi hija. Las palabras de Javier colisionaron en el aire, y Marta se quedó en silencio, su rostro pálido. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. Cuando era pequeña, vivía en un barrio donde las niñas desaparecían. Recuerdo las noches en las que me escondía bajo la cama, asustada. Había un hombre que siempre estaba cerca, alguien que sabía demasiado. Javier sintió que se le helaba la sangre. La descripción le sonaba familiar, y su mente comenzó a hacer conexiones. ¿Podría ser el mismo hombre que había estado en su vida, un amigo de la familia? ¿Qué pasó con ese hombre, Marta? Preguntó, su voz casi un susurro. Nunca supe su nombre, solo que tenía un coche negro. Un día, me ofreció un dulce, y no recuerdo más. Solo oscuridad, y luego desperté en un lugar extraño. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor de la revelación era insoportable. Marta, creo que hay alguien que debe ser arrestado. Alguien que ha estado jugando con nuestras vidas por años. ¿A quién te refieres?, preguntó ella, entrecerrando los ojos. A un viejo amigo de la familia, alguien que estuvo cerca de mí durante la desaparición de Ana. No puedo permitir que siga libre. La determinación de Javier era palpable, y Marta se sintió inspirada por su fervor. Esa noche, Javier contactó a Carlos nuevamente, compartiéndole sus sospechas. Juntos,
Comenzaron a reunir pruebas sobre el hombre que había estado detrás de las desapariciones. Poco después, con la ayuda de la policía, lograron rastrear al hombre. La confrontación fue tensa. Javier se encontraba frente a frente con el traidor que había manipulado sus vidas, el que había causado tanto dolor. Cuando la verdad salió a la luz, todo se desmoronó. Tras la detención, Javier se sintió aliviado, pero también triste. La sombra del pasado aún lo perseguía. Sin embargo, en medio de todo el caos, había un rayo de esperanza. Un día, después de semanas de incertidumbre, Javier se encontró con Marta en un parque. El cielo era despejado, y el sol brillaba intensamente. Ellos se sentaron en un banco, y por primera vez, Javier vio en los ojos de Marta algo más que dolor. Vio la posibilidad de un futuro. Javier, comenzó Marta, su voz suave, he estado pensando en lo que me dijiste. Sobre ser tu hija. ¿Podrías aceptarme? Con lágrimas en los ojos, Javier la miró, su corazón rebosante de amor. Marta, siempre serás parte de mí. No importa cuán oscuras hayan sido nuestras vidas, el amor siempre encontrará un camino. Se abrazaron, y Javier sintió que finalmente podía dejar atrás el pasado. Había encontrado a su hija, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, estaba decidido a recorrerlo junto a ella. En ese cálido día de primavera, el amor de un padre triunfó sobre el horror del pasado, y por primera vez en años, Javier sintió que la esperanza resurgía en su corazón.